para después subirse esta clase y la clase de la mañana, más la guía y el material de apoyo respectivo, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer más de presentación, compartir. Ya, ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Ya, excelente, ¿ya? El objetivo es repasar lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Con el objetivo de terminar esta parte de la materia y empezar a trabajar con las disipaciones viscosas, que es la parte más importante, ¿ya? De la ecuación de Bernoulli, junto con después considerar las bombas, ¿ya? Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio que se muestra a continuación. Un fluido se mueve desde el estanque 1, ¿ya?, hacia el estanque 2 con un caudal de 0,01 metro cúbico por segundo a través de un sistema de cañerías de 20 metros de largo y diámetro de 4 centímetros, ¿ya? Desde el estanque 1 hacia el estanque 2 existe una ganancia de altura de 15 metros, ¿no es cierto?, que se especifica en base a las bases de los estanques. Y ambos estanques tienen un nivel de 2 metros, ¿ya?, tal cual como se muestran en la figura. Una bomba de un HF que funciona con un 60% de eficiencias es ubicada a 2 metros del primer estanque, ¿ya?, a 5 metros del primer estanque. La disipación viscosa en el sistema puede ser descrita a través de la siguiente correlación, que es la ecuación de pérdidas primarias que vimos anteriormente. Aquí no tenemos accesorios, simplemente estamos modelando la disipación viscosa, ¿no es cierto? Y estamos suponiendo que el coeficiente de roce es de 0,02, ¿ya?, que antes lo determinábamos con el número de Reynolds y la aspereza relativa, donde L es el largo de la trayectoria de la cañería y D es su diámetro. Encuentra la diferencia de presión entre A, la superficie del estanque 1 y la succión de la bomba, entre ese punto y ese punto. Después, B, la succión y la descarga de la bomba, o sea, entre este punto y este punto. Y C, la descarga de la bomba y la superficie del estanque, entre este punto y este punto de acá, ¿ya? Entonces vamos a ir parte por parte respondiendo cada una de las preguntas que se plantean. Ya, para poder determinar la diferencia de presión entre el punto 1, que es la superficie del estanque 1, y la succión de la bomba, necesitamos determinar primero las diferencias de altura relativas para cada uno de los casos. Para eso tenemos que darle una referencia de altura, tal cual como lo hemos hecho hasta ahora. Esa referencia de altura, ¿no es cierto?, la vamos a utilizar para determinar el resto de las alturas relevantes para todo nuestro problema. En este caso, tomando como referencia la bomba o el punto 3, podemos ver que la altura del punto 1 es 2 metros, ¿no es cierto?, en base a las especificaciones geométricas del problema. La altura del punto 2, ¿no es cierto?, que es la superficie del estanque 2, es de 17 metros. ¿Por qué 17 metros? 15 metros de trayecto lineal de cañería más 2 metros de la altura del estanque. Z3 y Z4 suponemos que son iguales a 0. Esto se hace suponiendo que la succión y la descarga de la bomba están muy cerca, ¿ya? Eso se cumple en un 99% de los casos, diría yo, donde la succión de la bomba es donde aspira la bomba el fluido que nosotros queremos desplazar, y la descarga se encuentra normalmente arriba de la bomba dependiendo de la configuración de la misma. Entonces la separación entre ambas, dependiendo del tipo de bomba, va desde unos 5 hasta unos 20 centímetros. Entonces, al lado de metros, normalmente podemos despreciar esas distancias de puntos distintos dentro de la bomba. Entonces, tomando en cuenta aquello, aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 3, ¿no es cierto?, para nuestro problema. Dado que en nuestro problema además vamos a evaluar lo que pasa en el punto 3 y en el punto 4, nosotros vamos a necesitar la velocidad del fluido en esos puntos, ¿no es verdad? Normalmente nuestros supuestos en la superficie de los estanques dicen que la velocidad en el punto 1 y en el punto 2 normalmente las despreciamos, ¿no es verdad?, porque son estanques muy grandes, ¿no es cierto? Y cuando nosotros sacamos o metemos fluido en estanques muy grandes, con superficies, con áreas transversales muy grandes, la velocidad con que se mueven esas superficies es baja, o los niveles se mantienen muy estables.
por lo tanto la velocidad en 1 y en 2 va a ser 0, pero en 3 y 4 va a depender del caudal que se mueve por esas cañerías. Mientras más caudal, más velocidad necesita tener el fluido para mantener la continuidad del sistema. De esta manera nosotros sabemos que la velocidad es el caudal partido por el área es pi cuartos partido por el diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? Y Profe, sí, perdone que lo interrumpa, pero sabe que me perdí. ¿Podría partir de nuevo explicando? ya. Ahora lo que estamos determinando es, en términos bien generales, las diferencias de altura y las velocidades de los distintos puntos relevantes para resolver nuestro problema. ¿Ya? Partimos con las distintas alturas que tiene nuestro sistema. ¿Ya? ¿No es cierto? Nosotros nos piden determinar la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 3, entre el punto 3 y el punto 4, y entre el punto 4 y el punto 2. ¿No es verdad? Entonces, para poder determinar las diferencias de presión, nosotros necesitamos las alturas y las velocidades de sus puntos. Las diferencias, dado que estamos midiendo diferencias de presión, es irrelevante hablar de las presiones en esos puntos, porque necesitamos diferencias. Pero las ¿Por qué esas denominaciones? ¿Ah? ¿Por qué el estanque 1 es el 1, el estanque 2 es el 2? ¿Es solo por conveniencia? No, ¿O porque esto es la figura de base de nuestro problema, y estas son las preguntas. Nos están pidiendo la diferencia de presión entre esta superficie y la succión de la bomba, entre la succión de la bomba y la descarga, y entre la descarga y la superficie del estanque 2. Entonces, ya, en estos puntos nosotros definimos estos puntos relevantes para poder determinar esas diferencias de presión. ya? ¿Se entiende? Sí, es solo que, ¿por qué no el punto 1? A ver, ¿por qué no el punto 2 es donde está la bomba? Porque la bomba es una singularidad dentro del sistema, ¿ya? Entonces, si yo no puedo ubicar un punto dentro de la bomba, porque yo no sé las condiciones hidrodinámicas dentro de la bomba. La bomba normalmente lo que me entregan es una altura de elevación que entrega la bomba y un caudal que mueve para esa altura. ¿El punto 3 que está definiendo? En la succión de la bomba. ¿Qué presión tiene antes de meterse a la bomba? Y una vez que abandona el fluido de la bomba, tiene un aumento de presión. Entonces, necesitamos saber con qué presión llega a la bomba y con qué presión va a abandonar el fluido de la bomba. ¿Podría mostrar de nuevo cómo era la pregunta? Así. Entre la superficie del estanque 1 y la succión de la bomba, entre este punto de acá y este punto de acá, entre la succión y la descarga, la pregunta B, y entre la descarga y la superficie del estanque 2. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, después va a repetir, me imagino, cómo el desarrollo, ¿cierto? Sí, la idea es ir explicando por parte. Ahora solo estamos especificando las alturas y las velocidades de nuestro problema, porque las presiones no son necesarias especificarlas, porque vamos a determinar las diferencias de presión. Entonces no es necesario decir que, por ejemplo, la presión en el punto 1 es 0, porque vamos a medir la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 3. Entonces solo nos interesan las diferencias de presión y por lo tanto no tiene sentido determinar las presiones. Ya. ¿Ya? Tomando esto en cuenta, vamos a determinar las distintas alturas que tienen nuestros problemas, ¿no es cierto? Tomando como referencia el punto 3, que es en la base del estanque 1, nosotros podemos decir que la altura del estanque 1, o de la superficie del estanque 1, Z1 es 2 metros, dado por la altura del estanque. La altura del estanque del punto 3 es 0, porque esa es nuestra referencia, y si suponemos que la succión y la descarga de la bomba se encuentran muy cerca, lo cual se cumple en la mayoría de los casos, la altura del punto 3 y el punto 4 se encuentran a la misma altura. Entonces Z3 y Z4 igual a 0, y Z2, que es la superficie del estanque 2, se encuentra a 17 metros. ¿Por qué 17 metros? Porque son 15 metros de cañería lineal más 2 metros de altura del estanque. Entonces ya tenemos determinadas todas las alturas de nuestro sistema. Ahora nos queda determinar las velocidades.
Respecto a las velocidades, nosotros podemos decir que la velocidad de la superficie 1 y la superficie 2 son 0 porque son estanques. Pero las velocidades de los puntos 3 y 4 dependen del caudal volumétrico y del área transversal. En este caso, nosotros sabemos que la velocidad es el caudal partido por el área transversal para ambos puntos, porque ambos puntos tienen exactamente la misma sección transversal, por lo tanto van a tener la misma velocidad. De esta manera, nosotros sabemos que el área transversal de una cañería es pi cuartos por el diámetro cuadrado, por lo tanto, al determinar la velocidad, va a ser 4 veces el caudal partido por pi por el diámetro cuadrado. Tomando el diámetro del sistema, ¿no es cierto? Y tomando en cuenta que la velocidad en 3 es igual a la velocidad en 4, porque ambos puntos tienen la misma sección transversal y pasa exactamente el mismo flujo, obtenemos que la velocidad con que se mueve el fluido en esos puntos es 8 metros partido por segundo. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Tomando en cuenta estas diferencias de altura y estas velocidades, o sea, esta altura y estas velocidades, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli para los distintos puntos de nuestro sistema, dependiendo de las diferencias que nos vayan pidiendo en cada problema. El diámetro lo dio el enunciado del ejercicio, ¿cierto? ¿Ah? El diámetro de la cañería lo dio el enunciado Sí, del ejercicio. es un enunciado siempre. Para que lo tengan en cuenta, nosotros, por lo menos en este tipo de problemas, yo siempre les voy a dar el diámetro de la cañería y el caudal. Para otros tipos de problemas que vamos a ver después, ustedes van a tener que determinar el caudal o el diámetro, pero son problemas distintos desde el punto de vista fluidodinámico. ¿Se entiende? Entonces ustedes siempre asuman que cuando yo les voy a dar el caudal, en este tipo de problema, a menos que se lo especifique, se lo voy a dejar súper claro, porque es una clasificación distinta, siempre les voy a dar el caudal y el diámetro. Entonces siempre van a tener esos datos. Posteriormente yo les voy a decir que existen otro tipo de problemas que se llaman problemas tipo 2 y tipo 3, donde ustedes van a tener que determinar el caudal y el diámetro respectivamente, ya que se resuelven de manera distinta, ¿ya? Y involucran en otro tipo de supuestos para poder resolverlos. Ya por lo pronto, este tipo de problemas nos permiten determinar diferencias de presión o diferencias de altura. No tenemos mucho rango de acción en este tipo de problemas, para que lo pongamos en perspectiva y quede claro de ahora en adelante. ¿Se entiende? Sí. Ya. Tomando eso en cuenta, ahora vamos a determinar las diferencias de presión entre el punto 1 y el punto 3, que es entre la superficie del estanque 1 y la succión de la bomba, ¿no es cierto? Dado eso, nosotros tenemos que determinar la diferencia de presión, es decir, P3 menos P1. Y eso es nuestra incógnita de nuestro problema. Aquí tenemos que determinar la diferencia de altura entre 3 y 1. En este caso, 3 tiene una altura de 0, que lo determinamos anteriormente, pero geométricamente lo podemos ver aquí, y Z1 tiene 2 metros. Entonces vamos a tener una diferencia de altura de que el fluido sufre al fluir en este sistema de menos 2 metros. De manera equivalente podemos determinar la diferencia cuadrática de velocidad, en este caso la velocidad en el punto 3 la determinamos anteriormente por el caudal y el área transversal de la cañería. Y esa velocidad es 8 metros partido por segundo, que eso va al cuadrado, menos 0. Estos son 64 metros cuadrados por segundo cuadrado. Y nos queda determinar las disipaciones viscosas. Las disipaciones viscosas nos daban una ecuación que nos daba cuenta de esas disipaciones viscosas, que es la que se muestra acá. Nos dice que la disipación viscosa es directamente proporcional a el largo partido por el diámetro por la velocidad al cuadrado partido en 2g. Tomando en cuenta eso, tomando el largo de la cañería del trayecto respectivo, en este caso entre 1 y 3 existen 5 metros de cañería. El diámetro obviamente tiene que ser dimensionalmente homogéneo con las unidades del largo, entonces los 4 centímetros tenemos que pasarlo a metro por un factor unitario, y lo multiplicamos por la velocidad al cuadrado, 8 al cuadrado partido por 2g. En este caso, la diferencia o la disipación viscosa de nuestro problema equivale a 8,2 metros para el caudal que especificamos anteriormente.
Dado que entre el punto 1 y el punto 3 no existen máquinas térmicas, ¿no es cierto? Nosotros estamos evaluando en la succión de la bomba, la energía o la altura entregada por las máquinas térmicas es igual a cero, ¿no es cierto? Y eso es porque no hay máquinas térmicas en el trayecto que nosotros estamos evaluando. Recuerden que esto es termodinámica. Si nosotros no vemos la contribución de energía, no la vemos, nomás no la incluimos en nuestra ecuación de Bernoulli. Reemplazando cada uno de los miembros de esta ecuación en la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto?, que se muestra el reemplazo acá, ¿no es cierto?, acá la diferencia de presión partido por el peso específico del agua, 9.800 Nm. Acá está la diferencia de altura, que determinamos que era 2 metros, menos 2 metros. La diferencia cuadrática de velocidad, partido por 2G, es igual a las disipaciones viscosas más o menos las máquinas térmicas. De esta manera, al despejar la diferencia de presión, vemos que esta tiene una diferencia de presión de menos 92.760 pascales. O sea, el fluido perdió 92.760 pascales yendo desde el punto 1 al punto 3. ¿Se entendió cómo se determinó? Es una presión bien alta. De hecho, este problema es súper simulado. No se va a dar en la realidad. Ahí les voy a discutir por qué no se puede dar en la realidad este problema. ¿Ya? Pero por lo pronto, esto es solo una diferencia de presión, un número que nos habla que disminuyó la presión. ¿Una duda, consulta? ¿No? Ya vamos a la siguiente. Ya, ahora tenemos que determinar la diferencia de presión entre la succión y la descarga de nuestra bomba. Ya, esto es una metodología clásica para caracterizar las bombas. Yo llego, pongo un manómetro en la succión y en la descarga de la bomba y veo cómo se desempeña la diferencia de presión para distintos caudales. Entonces ahí puedo determinar la curva de operación de la bomba, cuyo desarrollo lo vamos a ver un poquito más adelante cuando tratemos bombas, ¿ya? Por lo pronto, queremos determinar qué diferencia de presión ejerce la bomba en nuestro sistema. Y esa es la incógnita dentro de nuestro problema. Producto que la succión y la descarga se encuentran cortitos o cerca, la diferencia de alturas entre la succión y la descarga de la bomba es cero, ¿no es cierto? Suponiendo que estas están a la misma altura o con una diferencia de altura bien pequeña, la diferencia de altura entre la succión y la descarga la suponemos como cero. Como la succión y la descarga tienen exactamente la misma sección transversal y el sistema se encuentra en estado estacionario, es decir, la cantidad de flujo que mueve el sistema es constante, la velocidad en la succión y en la descarga es exactamente la misma y la diferencia cuadrática entre ambas va a ser igual a cero. Además, no existen trayectos rectos de cañería, ¿ya? Eso quiere decir que las disipaciones viscosas son igual a cero. Por otro lado, la eficiencia de la bomba es del 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 60% de la energía eléctrica que yo estoy gastando en hacer funcionar la bomba es transferida de manera efectiva al fluido que yo estoy movilizando. De esta manera, la potencia efectiva que recibe el fluido, que es la que me interesa a mí como fluido, ¿no es cierto? Yo de ese HP solo recibí un 60%, es 0,6 HP. Obviamente, esta unidad de potencia no nos sirve y la tenemos que expresar como una altura de bomba. Y esa altura de bomba la expresamos en función de la ecuación que ya conocemos, que la potencia es igual a la altura de la bomba por el peso específico por el caudal. Reordenando la altura de la bomba, tal como se muestra acá, podemos determinar la altura en función de la potencia y el caudal y el peso específico. Reemplazando esto acá, ¿cierto? Tomamos los 6 HP, ocupamos el factor unitario para transformar HP a Newton metro partido por segundo, que esto es su unidad de potencia en el sistema internacional, dividiéndolo por el peso específico en el sistema internacional, por el caudal, obtenemos que la bomba agrega a nuestro sistema 4,57 metros. Le pusimos el signo menos para poderlo reemplazar en la ecuación de Bernoulli. Recuerden que desde el punto de vista de la ecuación de Bernoulli, nosotros debemos poner las contribuciones de energía al fluido como negativas para poderlas reemplazar en la ecuación de Bernoulli. Tomando esta altura negativa y reemplazándola en la ecuación de Bernoulli, tomando en cuenta todas estas consideraciones de diferencia de altura, o sea, diferencia de velocidad cuadrática, de altura,
disipaciones viscosas y la altura que entrega la bomba, obtenemos que la bomba es capaz de levantar 44.786 pascales, ¿ya? Algo importante que tenemos que considerar es, nosotros sabemos que la bomba cuando está funcionando tiene roce, ¿no es cierto? Y debería perder un poco de energía para transferírsela al fluido, ¿no es cierto? Por el mismo funcionamiento de la bomba se producen fenómenos viscosos dentro de la misma y va a haber una disipación viscosa dentro del equipo que es súper importante, ¿ya? Afortunadamente, a nosotros que estamos utilizando una bomba, todos esos fenómenos y no idealidades de la bomba que producen disipaciones viscosas y hacen que la cantidad de energía que nosotros transferimos menor, están encapsuladas en la misma eficiencia de la bomba. Entonces yo estoy midiendo con la eficiencia de la bomba la energía efectiva que recibió, considerando las disipaciones viscosas que se produjeron por el funcionamiento de la bomba. ¿Se entiende? Entonces la eficiencia no encapsula todos estos fenómenos bien complicados de caracterizar y ya están caracterizados en un puro parámetro ingenieril que es la eficiencia de la bomba. Entonces, tomando en cuenta eso, esta es la diferencia de presión que se ejerció dentro de nuestro sistema. Fíjense algo súper relevante acá. Teníamos una presión de 0 en la succión, la presión quedó como, suponiendo que la presión es atmosférica, ¿no es cierto?, suponiéndola como una referencia, la presión en el punto 3 quedó como menos 92.760, ¿no es cierto? Y aquí es lo que les voy a comentar respecto a que este problema no tiene mucho sentido desde el punto de vista físico. Entonces, la presión en el punto 3 tiene una presión negativa de menos 92.760. Posteriormente, fíjense que la bomba fue capaz de levantar 44.786 de esos 92.760. Entonces, la presión en este punto de aquí quedó cerca de menos 40.760. Y la pregunta, ¿y por qué no tiene mucho sentido este problema? Es cómo con una presión negativa llegué al punto 2, lo cual no tiene mucho sentido, ¿ya? Entonces, obviamente, este problema no está evaluando bien las disipaciones viscosas, ¿ya? Y eso tiene que ver con que yo llegué e impuse una potencia a nuestro problema y normalmente el caudal del sistema se ajusta para que las diferencias de presión sean consecuentes. Entonces, al imponer yo un cierto caudal y una cierta potencia a los sistemas, estos no llegan y desarrollan el caudal que yo quiero automáticamente, sino que se adaptan para que los balances de energía sean consecuentes. En este caso, el balance de energía no es consecuente porque la bomba no ajustó el caudal para que se satisfacieran los balances de energía. La manera en que se satisfacen esos balances de energía los vamos a ver un poquito más adelante del curso, pero es importante que lo tengan en cuenta, dado que los sistemas se adaptan termodinámicamente para mover los caudales que tienen que mover para que el sistema sea consecuente. Esto es solo un ejercicio que nosotros estamos haciendo para determinar diferencias de presión, y después esas diferencias de presión les vamos a dar un sentido físico al poner una bomba dentro de nuestros sistemas. ¿Ya? ¿Alguna duda con lo que acabo de explicar? Profe, a mí me quedó una duda. Cuenta. Se supone que entonces en P4 quedó como una presión negativa, entonces como, ¿por qué rayos después puede llevar el fluido hacia arriba? Exacto, no puede, es físicamente imposible. Solo estamos determinando diferencias de presión que se deberían desarrollar con ese caudal, pero es físicamente imposible porque quedé con una presión negativa. ¿Y cómo voy a llegar con una presión negativa hacia el punto 2? Es físicamente imposible. Acá en el punto 4 debiera haber una presión más grande que en el punto 2. Y no es cierto porque estoy midiendo una presión negativa. Entonces, eso no tiene ni un sentido. Nosotros estamos determinando diferencias de presión que se debieran desarrollar con ese caudal, pero efectivamente ese caudal nunca se va a poder mover dadas las condiciones termodinámicas que estamos analizando. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Y me gusta este problema porque tiene esa inconsistencia y esta inconsistencia me da pie para abrir y seguir desarrollando la parte fluidodinámica del curso. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias.
C, ¿ya? Dada esa inconsistencia, igual vamos a determinar las diferencias de presión, ¿ya? Entonces vamos a determinar la diferencia de presión que se desarrolla entre el punto 4 y el punto 2. Esa es nuestra incógnita, nuevamente. Ahora tenemos que asignarle las diferencias de altura. El punto 4 va a tener una altura 0 y el punto 2 de 17. Entonces el sistema va a tener una ganancia de altura de 17 metros. Nuevamente determinamos las diferencias cuadráticas de velocidad. En el punto 2 es una superficie abierta, la velocidad es 0, y en el punto 4 es la descarga de la bomba, cuya velocidad determinamos que era 8 metros partido por segundo. Eso obviamente va al cuadrado y determinamos que la diferencia cuadrática de velocidad es menos 64 metros cuadrados por segundo cuadrado. Además, consideramos el largo de cañería asociado al sistema, es decir, entre 4 y 2, hay 15 metros lineales de cañería, a pesar de que el sistema tiene una diferencia de altura de 17 metros, ¿no es cierto? Y eso se debe a que hay un estanque encima y obviamente no consideramos las disipaciones viscosas dentro del movimiento del fluido dentro del estanque. Tomando en cuenta eso, reemplazamos cada uno de estos valores, ¿no es cierto? Coeficiente roce, que hablamos hoy día en la clase en la mañana, el largo, el diámetro, la velocidad al cuadrado partido por 2g, y la disipación viscosa entre el punto 4 y el punto 2 equivale a 24,5 metros. Reemplazando la ecuación, considerando que entre el punto 4 y el punto 2 no hay máquinas térmicas, se desarrolla una diferencia de presión de menos 374.700 pascales. O sea, aquí teníamos una presión negativa, y esa presión negativa siguió disminuyendo hasta el punto 2, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Y eso se debe a que nosotros no ajustamos el caudal a nuestro sistema, sino que impuso un caudal, y al imponer un caudal el sistema no se adaptó termodinámicamente para que las diferencias de presión que se desarrollen den consecuentes físicamente. ¿Se entendió la idea? Súper. Ya una de las maneras de arreglar este problema, si quisiéramos arreglarlo, es aumentar la potencia que estamos añadiendo al fluido. Al aumentar la potencia, la altura de la bomba que se va a entregar al fluido va a ser mucho mayor, y esa altura tiene que compensar al menos todas las disipaciones viscosas que vimos en nuestro problema para que el sistema sea consecuente. Son disipaciones viscosas más ganancias o pérdidas de altura. De esa manera, el balance de energía debería ajustarse para ser consecuente. Ese es el primer problema que vamos a resolver, que nosotros vimos que había una inconsistencia en las diferencias de presión, y obviamente eso nos deja una duda de cómo resolver esa inconsistencia, que las vamos a ver en un par de semanas más, ¿ya? El problema 2, nos demoramos, no, vamos súper bien. Problema 2, después cuando terminemos este problema nos vamos a break, unos 10 minutitos, y después nos vamos al Mentimeter para repasar los problemas y poder ejercitarlos, ¿ya? En conjunto. Dice, un motor suministra 20 HP a una bomba por la que circula agua a razón de 500 galones por minuto, ¿no es cierto? Esa es una unidad de caudal. Y los galones son una unidad de volumen equivalente a los litros, ¿no es cierto? Solo que es un galón, ¿ya? Y tiene que ver harto con la industria del petróleo. Los galones es la misma unidad que se ocupa para medir el petróleo. Y esto tiene que ver con que muchas de las bombas se utilizan para mover petróleo. Entonces se dimensionan en esas unidades pensando que van a mover petróleo. Y una industria súper importante, sobre todo en Estados Unidos, donde se diseñaron muchas bombas, entonces quedó esa unidad de caudal súper arraigada en la ingeniería. Entonces lo importante es mostrarle esta unidad, y si ven una bomba que está en GPM, que no se asusten, sino que es una unidad de caudal. Y existe una transformación de unidades a las unidades que nosotros utilizamos en el curso. Dado eso, dada esa bomba de 20 HP que mueve 500 galones por minuto, dice 75% de la potencia se consume elevando la energía interna del agua y para vencer el roce en las partes mecánicas de la bomba. Ahí nos están dando la disipación viscosa de la bomba. En este caso, la eficiencia nos están dando escondido el dato, nos dice que la eficiencia de la bomba es del 25%, o sea, de estos 20 HP, solo 5 lo estamos transfiriendo al fluido, ¿ya? Obviamente es súper baja la eficiencia de la bomba, y hay algunas bombas que funcionan con baja eficiencia, ¿ya? Y la baja de la eficiencia de la bomba
normalmente se debe al desgaste mecánico de sus partes, ¿ya? Ahí también cuando veamos bombas vamos a ver por qué se desgastan, ¿no es cierto? Las bombas tienen un álabe que permiten el movimiento del fluido, ¿no es cierto? Estos álabes con el roce del agua se van gastando, son como unas aspas. Entonces estas aspas se van gastando y hacen que el movimiento o la transferencia de energía al fluido sea menos eficiente. Y al ser menos eficiente, obviamente, van disminuyendo su eficiencia. Entonces, obviamente, eso es súper relevante de cuantificarlo porque si me entregan menos energía, voy a mover menos caudal y eso puede hacer que mis procesos funcionen de manera deficiente. Entonces, obviamente, la eficiencia es un parámetro fundamental para estudiar el funcionamiento de las bombas. Entonces, considerando nuestra bomba que tiene un 25%, vamos a responder la pregunta que nos piden acá. El diámetro de la cañería de entrada a la bomba es de 6 pulgadas y el de descarga es de 4. Aquí la succión y la descarga de la bomba tienen distinta sección transversal y eso quiere decir que la velocidad en la entrada y en la salida van a ser distintas. Ambas tuberías están a la misma altura, es decir, la succión y la descarga se encuentran a la misma altura, por lo tanto no va a haber una diferencia de energía potencial dentro de nuestro sistema. Y nos piden calcular el aumento de presión del agua. Muy similar a lo que hicimos en esta sección de acá, donde determinamos la diferencia de presión que producía una bomba. Entonces, para poder trabajar con este problema, lo primero que vamos a hacer es transformar las unidades de diámetro a una unidad de diámetro adecuado para poderlas trabajar todas dimensionalmente homogéneas. La manera de eso es transformar, si estamos en el sistema inglés, transformar las distancias a pies, los caudales a pies cúbicos por segundo, y la masa es la. Ya normalmente la masa aquí o las unidades de densidad las conocemos, es un dato dentro de nuestro problema. Tomando el diámetro de 6 pulgadas, esto equivale a medio pie. Recuerden que un pie tiene 12 pulgadas, entonces 6 pulgadas corresponde a medio pie. De manera equivalente, 4 pies equivalen a 0,33, 4 pulgadas equivalen a 0,33 pies. Recuerden nuevamente que un pie tiene 12 pulgadas, entonces sería 4 partido en 12, ¿no es cierto? Que es un tercio y eso equivale a 0,33 pies. Tomando los 500 galones por minuto y ocupando el factor unitario para transformar los galones por minuto a pies cúbicos por segundo, obtenemos que el caudal equivale a 1,114 pies cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces ahí ya transformamos el caudal a una unidad que nos permite trabajar homogéneamente, ¿ya? Que es los pies partido por segundo. ¿Ya? Tomando la ecuación de Bernoulli, determinando los parámetros que determinan la ecuación de Bernoulli, es decir, diferencia de presión, que es lo que queremos determinar, diferencia de altura, nos están diciendo que debemos despreciar la diferencia de altura, dado que las cañerías de succión y descarga de nuestra bomba están a la misma altura. Entonces eso significa que delta Z es igual a 0. Tenemos que determinar la diferencia de velocidad, ¿ya? Esta diferencia de velocidad obviamente depende de la sección de succión y descarga de la bomba. Nosotros sabemos que la velocidad del fluido es el caudal partido por la sección transversal, y la sección transversal la podemos expresar en función del diámetro de la cañería. Determinando la velocidad de la succión tiene 0,5 pies de diámetro, ocupamos ese diámetro y determinamos que la velocidad de la succión es de 5,67 pies. Y en la descarga es de 13,06 pies. O sea, producto de la disminución de la sección transversal aumentó la velocidad. Y eso se basa en la ecuación de continuidad, ¿no es cierto? Para seguir moviendo la misma cantidad de flujo, yo tengo que aumentar la velocidad si disminuyo la sección transversal, porque tiene que pasar la misma cantidad de fluido, para eso tengo que hacer que se mueva con una mayor velocidad. Tomando en cuenta aquello, determinamos la velocidad cuadrática, la diferencia de velocidad cuadrática, y en este caso nos da 137,37 pies cuadrados por segundo cuadrado. Ahora, dado eso y dada la potencia de la bomba, vamos a determinar la altura de la máquina térmica, suponiendo que no hay disipaciones viscosas, ¿no es cierto? Lo único que nos estaría quedando para determinar la diferencia de presión es la altura de la máquina, dado que las disipaciones viscosas ya están consideradas en ese 75% de disipaciones viscosas que tiene la bomba. Entonces,
tomando la potencia, ¿no es cierto? Transformando la potencia de HP a libras por pie partido por segundo, obtenemos que el 25% de eficiencia equivale a 2.750 libras por pie partido por segundo. Libras por pie es unidad de energía, partido por segundo, unidad de potencia, al igual que los caballos de fuerza. Ya, aprovechando un dato rosa. No es casualidad que los HP sean caballos de fuerza. Originalmente la potencia se medía en caballos, ¿no es cierto? Era la manera de mover cosas antiguamente, ¿ya? Obviamente hubo una transformación entre los caballos y la energía que podían producir las máquinas para tener una comparación, ¿ya? Ahí sí es súper importante que eso lo tengan en cuenta, ¿ya? Eso se originó hace, no sé, 150 años, cuando fue la revolución industrial, donde empezaron a nacer estas transformaciones de unidades, ¿ya? En este caso, 2.750 libras por pie partido por segundo equivalen a 5 HP. Ahora, relacionando la altura de la bomba con la potencia, al igual que lo hicimos en el primer problema, la altura de la bomba equivale a menos 39,6 pies. Suponiendo, nuevamente, sin disipaciones viscosas, las disipaciones viscosas estaban en el 75% restante de energía que no se transfirió a fluido, reemplazamos cada uno de los parámetros en la ecuación de Bernoulli y obtenemos que la diferencia de presión que produce la bomba es de 2.337,9 libras, partido por pie cuadrado. Ahí se me olvidó dividir por pie cuadrado, pero la diferencia de presión se mide en libra por pie cuadrado. ¿Quedó claro? Sí. Ya. ¿Les parece que nos demos un break hasta las 4 y seguimos con la segunda patita de la clase? Ok. ¿Les parece? ¿O seguimos? ¿Cuánto quedaría solo el Menti? Solo el Menti. Pucha, es que yo no puedo hablar por todos mis compañeros. Ya. Pero son 10 minutos, tampoco nos vamos a desancar. Yo creo que a mí me interesa harto que estén concentrados. Ahí sí, por último, vayan a tomarse un vasito de agua. Nunca es malo tener un break. A mí me gusta siempre que las clases sean cortitas. Recuerden que desde el punto de vista docente, 45 minutos es el tiempo óptimo para que ustedes se mantengan concentrados. Si lo tengo más tiempo trabajando, no lo voy a tener concentrado. Y si me gustan los breaks, porque yo sé que es efectivo lo que estoy haciendo, si lo hago más tiempo, los voy a latear y se van a desconcentrar. Ahí sí, démonos un break y seguimos las 4. ¿Ya? Ahí van a buscar un tecito, un vaso de agua y seguimos. Ya no queda mucho rato más, vamos Acá. antes de las 5. ¿Sí? Ya. Nos vemos en 10 minutitos más, a las 4.
¿Aló? ¿Están por ahí? Ya vamos a ir a la segunda patita de la clase de hoy, que es el Menti. Ya debiera ser más o menos cortito, pero yo prefiero que estén bien concentrados y que traten de trabajar en este ratito que les estoy pidiendo de esta semana. ¿Ya? Les voy a compartir pantalla para que se conecten al Menti. Ya. ¿Ven el Menti? Disculpen. Sí, sí profe. se ve. Ya, excelente. Que a veces no comparto la pantalla que corresponde, pero... Y tratan de irse conectando para que podamos hacer la sesión sincrónica. No, a mí me gusta que tratemos de aprovechar siempre de ejercitar un poquito para que no se les haga tan pesado el estudio cuando trabajen solos, ¿ya? Y si tienen la guía y todo, pero por lo menos aquí pueden ir preguntando de manera directa las dudas, ¿ya? Y obviamente pueden mandarme un correo y cuenten conmigo que podemos hacer una videoconferencia cortita para ir atendiendo las consultas que se pueden ir generando, ¿ya? Profe, Sí. ¿el plazo del taller sigue siendo para la próxima semana de entrega? No. Se los voy a dejar para vuelta del interludio. ¿Cuándo es el interludio? Déjame ver. La próxima semana, porque yo tengo dos interludios, hago clase a usted y a usted. Tengo interludio Es en el enero, 3. la próxima semana, y después está el interludio en la primera semana de mayo de ustedes. Ah, ya, entonces después de eso entregaríamos el... El Perfecto. taller. Y les tengo Ok, gracias. someter a votación si concentramos el taller que correspondería a la próxima semana, lo dejamos después del interludio y lo condensamos con el siguiente. Y ahí eso lo voy a someter a votación. Ya, profe, gracias. Ya. Ya. Hagamos el Menti para que no perder más tiempo. ¿Ya? Ya somos 7, somos poquitos, pero estamos súper bien. ¿Ya? Nuevamente les voy a dejar ahí unos minutitos para que alcancen a contestar las preguntas. ¿Ya? Son 3 minutitos, voy a salir de la pantalla y después les muestro la PPT con los desarrollos. Contestaron súper rápido, ahí sí, felicidades. Uy, una pregunta, una persona tuvo la respuesta correcta, ya está bien. Recuerden que siempre el objetivo es ir repasando todo. Profe, pero, ¿Sí? por ejemplo, cuando yo en las venas, cuando existe la dilatación en las venas, la presión disminuye. No es lo mismo en una cañería cuando el diámetro aumenta, tendría que disminuir la presión. Ojo,
ojo que en las venas lo que pasa, no hay un solo fenómeno. Ya, en el sentido de que, chuta, no encuentro el chat, a ver, no sé dónde está. Déjenme. Aquí está. Ya, lo que pasa en las venas es que no estoy seguro si el caudal de sangre se mantiene constante. Entonces, obviamente, no puedo juzgar si hay una dilatación de las venas que aumente la presión. Probablemente la dilatación se vea acompañado de un aumento caudal. No, pero yo le digo que cuando, por ejemplo, cuando uno le da calor, las venas se dilatan y la presión disminuye y uno por eso siente a veces es como una fatiga. Pero era solo como una analogía, pero si yo tengo una cañería y la expando, ¿no debería disminuir la presión porque ahora el fluido tiene más espacio? No, porque acuérdate que en la ecuación de Bernoulli, por eso son raros los fluidos. ¿Ya? De hecho, por eso le hice la pregunta, porque no es natural. Ya uno esperaría que aumentara, pero el balance de energía hace que disminuya si aumenta la velocidad. Acuérdate que toda esta energía que está en el fluido se interconvierte, ¿no es cierto? Esa es la gracia de la primera ley que nos dice que se pueden transformar los distintos tipos de energía. Entonces, si tú disminuyes el diámetro de la cañería, tiene que pasar con mayor velocidad el fluido, ¿no es cierto? Y al aumentar la velocidad del fluido, como la energía total del sistema se conserva, tú tienes que disminuir la presión para que el balance de energía se satisfaga. ¿Se entiende? Ahora lo voy a justificar con una PPT un poquito técnicamente, ya para que te quede como más claro. Ya está la pregunta 1. Pero que tengo que... Ahí cambió la PPT. ¿Se está viendo la proyección? No, profe, se ve el Menti. Ya, rayos. Tengo que... Ahí se va a ver... ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Excelente, ya. Que tenía como que acá con el zoom uno selecciona la pantalla o el archivo que uno quiere mostrar y justo tenía el Menti seleccionado nomás. ¿Ya? Ya. Lo que sucede, por continuidad, lo primero que tenemos que analizar es qué pasa con la velocidad. ¿Y qué pasa con la velocidad? ¿Cómo se predice? Con la ecuación de continuidad. ¿Qué nos dice que la ecuación de continuidad en estado estacionario? Que la masa que entra en la sección 1 de la cañería es igual a la masa que sale de la sección 2 de la cañería. ¿No es cierto? Si el sistema está en estado estacionario. Si el fluido es incompresible, eso quiere decir que la densidad es constante, el producto de la velocidad por el área transversal, es decir, el caudal volumétrico, se conserva. ¿No es verdad? Si el diámetro 2 es mayor que el diámetro 1, esto significa que el área 2 es mayor que el área 1, ¿no es cierto? Profe, ¿Sí? es que al menos yo estoy viendo el que dice parte interactiva, problema 1, que fue, pero el que hicimos en la mañana. ¿Sí? Sí, no veo como algo de lo que usted está diciendo. A ver, espérenme, déjenme... Que puede ser que esté medio confundido. ¿No ven una PPT? Había puesto un Word. Ah, puede ser que tenga abierto pantalla 1. Ahí está. ¿Ahí se ve? Ya, qué bueno que me dijeron. Está... Sí, ahí sí. Ya. ¿Ahí se ve más grande? Sí. Sí. Ya. Todas las pantallas múltiples y tener muchos archivos me confunden. Ya. Volviendo acá, ¿no es cierto? Tenemos una sección 1 y una sección 2 que tienen áreas transversales distintas. La ecuación de continuidad nos dice que la masa que entra en una es igual a la masa que entra en otra. ¿No es cierto? Que es lo que tengo representado aquí. ¿No es cierto? Masa 1 es igual a la masa 2. ¿Verdad? Si el fluido es incompresible, es decir, que la densidad no cambia, nosotros podemos simplificar las densidades a ambos miembros de la ecuación y lo que nos queda es que el caudal volumétrico en la sección 1 es igual al caudal volumétrico en la sección 2.
Si la sección 2 tiene un diámetro más grande, ¿no es cierto? Eso significa que el área transversal de la sección 2 es mayor que el área 1, ¿no es cierto? Para que esta desigualdad o esta igualdad se cumpla, se tiene que cumplir necesariamente que la velocidad 1 tiene que ser mayor que la velocidad 2, porque el área 1 es más chica que el área 2. Para que se mantenga esta igualdad, tengo que hacer que B1 sea más grande que B2 relativamente. Entonces la velocidad 2 es menor que la velocidad 1, producto del aumento de sección transversal. ¿Se entiende? Sí. Ya. Tomando en cuenta eso, y suponiendo que no hay cambios de altura, ¿no es cierto? La ecuación de Bernoulli la podemos escribir de esta manera, ¿no es cierto? P1 partido en gamma más B1 cuadrado partido en 2G es igual a P2 partido en gamma más B2 cuadrado partido en 2G. Si B1 es más grande que B2, para que se conserve esta igualdad, P2 tiene que ser más grande que P1. ¿Y esto qué quiere decir? Si disminuye la velocidad, tengo que aumentar la presión para compensar la disminución de energía cinética. ¿Se entiende? Siempre tenemos que pensar que se tiene que conservar la misma energía cinética, ¿cierto? Sí, o sea, se tiene que conservar la energía total. Entonces, si yo aumento el área transversal, va a disminuir o sea, va a aumentar la energía cinética y va a bajar la presión. Pero, profe, Al revés. si no hubiese una fuerza externa ejerciendo energía frente al caudal, por ejemplo, si yo tengo un río que fluye naturalmente y mágicamente el río se ensancha, ahí ocurriría que la presión y la velocidad disminuirían. Es que en los ríos es distinto, porque son canales abiertos, ¿ya? Pero se aplica el mismo concepto, ¿sí? Es que ahí fíjate que el río, la superficie está abierta a la atmósfera, entonces no se cumple tanto, pero bueno, nunca había analizado un problema de un río. ¿Ya? A lo que voy es que, por ejemplo, esto se conserva la energía porque yo estoy ejerciendo un trabajo en la cañería, Claro. porque para poder compensar eso, pero si el fluido no estuviese siendo impulsado por ninguna fuerza y estuviese fluyendo nomás, Es que no va al a aumentar, ya, sí, no va a fluir. Fíjate que para que fluya algo tenéis que aplicarle una fuerza, si no, no fluye. Entonces, Ya, en el fondo, lo diferente respecto a lo mecánico es que, claro, lo mecánico se mueve a velocidad constante, ¿no es cierto? Pero los fluidos, si yo no aplico una fuerza, el fluido no se mueve, o sea, no fluye. ya. ¿La idea? Entonces, por eso son conceptualmente tan distintos, por eso cuesta tragarse todas estas cosas que le estoy diciendo, porque fenomenológicamente son muy raros, ¿no es cierto? Y cuesta mucho predecir cómo se mueven. Entonces, cuando yo aplico una fuerza, el fluido se va a mover y se va a desarrollar un trabajo de flujo y se tiene que dar esta conservación de la energía. ¿Se entiende ahora? Sí, Ya, súper. Entonces, acuérdense, si yo aumento la sección transversal de la cañería, la velocidad baja y la presión aumenta. Al contrario, de hecho hay unos difusores, no sé si a alguien le gusta el vino, tal vez yo soy un poco más viejo que ustedes, pero hay algunos difusores de vino, ¿no es cierto? Aireadores de vino que tienen una gargantilla, ¿no es cierto? De menor sección transversal, y eso hace que la velocidad con que está cayendo el vino para airearlo aumente, y hay un punto de baja presión donde tienen unos elementos donde se le inyecta aire. Y se inyecta aire de esa manera porque hay un punto de baja presión, entonces ese punto permite que entre aire a la tubera que se forma ahí y se airee eficientemente el vino, ¿ya? Eso es una aplicación como súper sencilla y uno puede verlas cómo funcionan. Voy a tratar de ver si encuentro difusores, aireadores de vino para que lo vean. Aireadores de vino. Ya le estoy compartiendo la pantalla por si acaso. Son caros y todo, pero son bien simpáticos. Fíjense que esto tiene... ah, sí, yo tengo. Ya, No porque fíjense tomo, que... sino por mi mamá. Ya. Normalmente los papás tienen estas cosas, ¿no es cierto?
acá hay una tobera, un punto donde la sección transversal disminuye, y producto de que la sección transversal en ese punto disminuye, es capaz de inyectar aire al vino, ¿no es cierto? Y eso es una ¿Y aplicación. qué hace eso? ¿Qué hace el aire en el vino? No entiendo. Le cambia el sabor. Qué ridículo. No sé, hay gente que le gusta aireado. A mí me gusta aireado, por ejemplo. Yo estoy un poquito más viejo, me pongo más exquisito con algunas cosas. Pero eso es una aplicación del principio de pérdida de presión del sistema. Esto es aplicable también a las operaciones unitarias, por supuesto, ¿ya? Pero Profe, es una disculpe, eso aplicación que de la vida mostró, diaria. ¿Ah? profe, eso que mostró es similar a un Venturi, ¿o no? Sí, es un Venturi, de hecho. ¿No es cierto? Es un tubo Venturi, como tú estás diciendo. De hecho, se llama el efecto Venturi, de hecho. Ya, profe, gracias, que me estaba haciendo la idea. Sí, es un Venturi. De hecho, si ponemos Venturi aquí, ¡Ja! salieron puras léselas. ¿Ya? Esa es la idea, ¿no es cierto? Tenemos un punto de sección transversal más baja, ¿no es cierto? En ese punto de sección transversal más baja, la velocidad aumenta y la presión disminuye. Y se fijan que los manómetros están marcando una altura más baja. Y estos venturímetros se ocupan para medir caudal también, ¿ya? Otra aplicación más de esta diferencia de presión que se produce por los cambios de sección transversal. ¿Ya? Hay varias aplicaciones en ingeniería. También hay dispositivos que se ocupan para hacer vacío ocupando el tubo Venturi, ¿ya? Y esos son los eyectores de las plantas industriales, que también tienen una sección de sección transversal más chica, donde un fluido se mueve a una velocidad muy alta. Entonces el cambio de velocidad producto del cambio de sección transversal es muy brusco y se produce un vacío muy grande, ¿ya? Entonces, a nivel industrial también se ocupan los venturímetros para hacer vacío, ¿ya? Aprovechando este punto de baja presión. Y ocupan vapor de agua, ¿ya? Que hace que el fluido se mueva a una velocidad muy alta y la pérdida de presión sea mucho más aguda. Y esa es una de las aplicaciones de los venturímetros. ¿Está claro? Pasamos de aplicaciones en el ámbito alcohólico a aplicaciones industriales. Sí, profe. Ya, excelente. Vamos a mostrar el Menti. Ya vamos a ir a la siguiente pregunta, ¿ya? Y vamos a ver quién pudo contestar. Ricardo, felicitaciones, ¿ya? Vamos a ir paso a paso respondiendo a las preguntas. Ya voy a ir a la siguiente. Esta es una pregunta un poquito más complicada, que tiene hartas subpreguntas y van a tener que gastar unos minutitos más. Se me olvidó cambiar esto. Esto es un caudal de 1 metro cúbico por segundo, se mueve por una cañería de 0,1 metro de diámetro, sufre 1 metro de ganancia de altura. Si no hay pérdidas viscosas ni máquinas térmicas, tienen que ver qué le pasa al sistema, ¿ya? En cada una de estas aseveraciones de acá. Acá delta P es igual a 0, por si acaso, en esta alternativa de acá que le estoy indicando. Ya traten de resolverlo y después lo retroalimentamos en conjunto.
Ya vamos a retroalimentar la pregunta y vamos a analizar alternativa por alternativa. Ya. Será la siguiente. Dice, problema 2. Un caudal de 1 metro cúbico por segundo sí, se mueve por una cañería de 0,1 metro de diámetro y sufre una ganancia de altura de 1 metro. Si no hay pérdidas viscosas ni máquinas, el fluido sufre una pérdida de velocidad. Eso es totalmente falso porque no hay cambios de sección transversal, ¿no es cierto? Que es lo que sale justificadito acá. B, el fluido sufre una pérdida de presión de 9.800, sufre una ganancia de presión de 9.800. Ya. Si gana altura, no hay ninguna opción de que gane presión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque parte de la energía cinética del fluido o de presión se debe gastar para poder sobrellevar ese aumento de energía potencial de 1 metro. Entonces, definitivamente, ganancia de presión no puede tener en las condiciones que estamos analizando. Ahora vamos a determinar la pérdida de presión que sufrió el sistema. Para eso tomamos la ecuación de Bernoulli, consideramos el delta Z de 1 metro, y la disipación viscosa y máquinas térmicas igual a 0. ¿Por qué? Porque no están consideradas en nuestro problema. Además, no hay aumento ni disminución de presión, por lo tanto el término de velocidad cuadrática es 0. Reemplazando cada una de estas consideraciones en la ecuación de Bernoulli, obtenemos que esta es directamente proporcional a menos la diferencia de altura, y en ese caso son menos 9.800 pascales. Entonces esa es la alternativa correcta. De todas maneras vamos a analizar las otras dos alternativas que también podían ser. D. Si hay pérdidas viscosas en el sistema equivalen a 1 metro, delta P es igual a 0. ¿Cierto? En ese caso, consideramos un delta H igual a 1 metro, ¿cierto? Reemplazamos la ecuación de Bernoulli, y en este caso queda menos delta H menos delta Z, ¿no es cierto? Ambas se van a sumar y no van a dar 9.800, sino que la diferencia de presión que se va a producir va a ser mucho más aguda, ¿no es cierto? Proporcional al aumento, a la disipación viscosa. En este caso vamos a tener menos 19.600 pascales. Si hay una bomba que añade 10 metros de altura, 10 metros de altura, delta P es 9.800 pascales. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque haciendo el balance de energía de nuestro problema, delta Z 1 metro, delta H 1 metro, ¿no es cierto? Considerando una disipación viscosa de 1 metro, o podemos no considerarla. De hecho, este delta H es 0 metros, ahí no lo consideran. Y H la máquina térmica en menos 10 metros. Reordenamos y la ecuación... Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando se habla de añadir una cantidad de metros, siempre en la fórmula va a ser menos. Sí, que las bombas añaden energía. Podría haber... Y si yo le quito altura, sería perfecta. Ya. Ya. Así de sencillo. Ya, es una convención termodinámica. Yo les dije que era media extraña, pero es una convención. Ahí sí yo no la puedo tocar. Entonces, 9.800 menos delta Z menos 10 metros. Entonces, la diferencia de presión va a ser menos, no, pues debería ser más 88.200 pascales. ¿Ya? Entonces ahí hay que corregir el signo de la... No, profe. ¿Sí? ¿Sí o no? No, sí. Ya. A ver, ahí me queda 9, ¿cierto? 9 por... 9.800 y eso sí. 88.200 pascales. No menos 88.000, sino que 88.200 pascales. Ya, entonces la alternativa E no es correcta. Entonces, finalmente es la B. Vamos a ir al último momento, ¿ya? Y ahí cerramos la clase de hoy. Ya vamos a ver si hubo una distribución distinta. Y ahí Ricardo no contestó. Y vamos a ver cómo va a quedar la competencia de él. Y Ricardo quedó en segundo lugar. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Esta también es una pregunta con varias alternativas.
cuál es falsa. Y ahí la voy a dejar trabajar los minutitos que sean necesarios y voy a estar aquí en el computador esperando que puedan ir contestando. ¿Ya? Ya. Vamos a ver la respuesta correcta. Es la
alternativa E. ¿Ya? Vamos a ver por qué esa es la alternativa. Ya vamos a ver al tiro quién... No, primero vamos a ver la alternativa, por qué es esa. Esto es todo lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Dice, 1 metro cúbico de agua fluye por una cañería de 0,2 metros de diámetro. Si las pérdidas viscosas del sistema equivalen a 8 metros, ¿cuál es falsa? Vamos a analizar la A. Delta P es igual a menos 78.400 pascales. ¿Ya? Vamos a aplicar las condiciones del sistema. No hay variación de altura, ¿no es cierto? No hay máquinas térmicas y no hay disipación viscosa. No, si la disipación viscosa del sistema son 8 metros, entonces la consideramos. Acá no hay cambio de sección transversal, entonces el término de velocidad es igual a 0, y esto equivale a que delta P es igual a gamma menos delta H, que es la pérdida de carga. Entonces, multiplicamos 9.800, que es newton metro cúbico, aquí hice una mezcla de unidades, ¿no es cierto? Entonces, newton metro cúbico por menos 8 metros nos va a dar menos 78.400 pascales. Entonces, esa es una alternativa correcta. B. Si el diámetro aumenta a 4 metros, delta P es menos 73.663,8 pascales. Súper exacto, ¿ya? Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Ahora, producto del cambio de sección transversal, sí va a haber una diferencia cuadrática de velocidad, porque la velocidad 1 y 2 va a ser distinta, producto de este cambio de sección transversal, nuevamente. La velocidad es igual caudal partido por el área es pi cuartos por el diámetro, obviamente la velocidad es 4 por pi partido por el diámetro, y esto nos va a dar una velocidad de 3,18 para la menor sección transversal y una velocidad de 0,8 para la sección transversal mayor. De esta manera, tomando en cuenta el delta H de 8 metros, el delta P va a ser gamma por delta H menos delta B cuadrado partido en 2G, y esto de aquí nos va a dar los menos 73.663,8 pascales. Entonces vamos súper bien. La B también es correcta. Nos da exactamente la misma diferencia de presión. C. Si el sistema sufre una pérdida de altura de 8 metros, delta P es igual a 0. Ya, si sufre una pérdida de altura de menos 8 metros, delta Z es menos 8 metros y delta H es igual a 8 metros. Entonces, reordenando la ecuación de Bernoulli, de acá nos va a quedar menos delta H menos delta Z. Y menos delta H menos 8 metros, esto es menos 8 metros, que corresponde a la pérdida de altura de nuestro sistema, y acá nos va a dar menos 0 pascales, ¿no es cierto? O 0 pascales. Entonces la alternativa C también es correcta. Finalmente, si una bomba añade 8 metros de potencia, acá nuevamente despreciamos estos dos términos de altura y energía cinética, y solamente nos van a quedar estos dos términos asociados a la disipación viscosa y a la energía añadida por las máquinas térmicas. Aquí la disipación viscosa equivale a menos 8 metros, menos 8 metros equivalentes a la energía que entrega la bomba. De esta manera tenemos 0 pascales de energía añadida. Finalmente, si una turbina extrae 8 metros de potencia, delta P es igual a 0, es equivalente al caso, solo que acá vamos a tener un signo menos, y estos menos 8 metros se van a sumar y van a producir una diferencia de presión mucho más aguda de menos 156.800 pascales, ¿no es cierto? Entonces esta alternativa es falsa. ¿Quedó alguna duda de lo que acabo de explicar? ¿Quedó claro por qué esa es la alternativa falsa? Sí, profe. Ya. Excelente. Vamos a ver el ganador del Menti de la clase de hoy. Ricardo y Luna, supongo. ¿Qué será? Y Ricardo ganó el Menti de la clase de hoy. Dice felicitaciones a Ricardo. Espero que le haya gustado la clase de hoy. Traté de hacerlo un poquito más resumida que lo que hago normalmente, en virtud de que esto es una clase recuperativa, ¿ya? Ahí sí, nos vemos la próxima semana.
Voy a mandarles la votación mañana por la tarde para que nos pongamos de acuerdo qué vamos a hacer durante la próxima semana para tener una respuesta el día lunes, ¿ya? Eso, alumnos y alumnas, que tengan una buena tarde. Cualquier duda, consulta, no duden en contactarse conmigo y poderla resolver, ¿ya? Y sí, eso. Chao, profe, cuídense. Cuídense Chao, igual. Profe, que esté bien. gracias. Chao, Chao. profe. Muchas gracias. Cuídense. Tengan una buena tarde. Ya, Ignacio, por fin nos pudimos poner de acuerdo para conversar. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Me escuchas? Ahí sí. Sí, sí, profe. No podía, no me pescaba el mouse. Estaba Ya, claro. desmuteando. Sí, ¿cómo estás, Ignacio? Por si acaso Bien, profe. no te sientas comprometido en poner la cámara, ya para mí no es un tema. Si queréis ponerla, Era como para hacerlo más serio, que ya. ando todo chascón, la verdad. Sí, no, igual, La ando mano. medio chascón, ocupo polera. Es bien extraño trabajar así. Yo, para serte bien sincero, ya llevo un año trabajando así a pata pelada y no... Pero voy a dejar de grabar para que no escuchen eso. Sí, mejor. Sí.